es Apocalipsis 3:14. Voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Si traes esta aplicación y puedes cambiarla, adelante. Si no, en la versión que tú traigas puedes continuar. Pero me gusta mucho a mí esta traducción. La estoy usando mucho últimamente. Y dice: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, el amén, el testigo fiel y verdadero, y el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero no sabes que eres un miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Ok. Bueno, esta iglesia de Laodicea es una iglesia muy particular. Así como está la iglesia perfecta o la iglesia ideal. ¿Cuál es la iglesia ideal de las 7 que vimos? Filadelfia. ¿Qué característica tiene Filadelfia para ser la iglesia ideal? No se queja de nada con ellos, ¿ok? Ahora, la Odisea es todo lo contrario. No tiene nada bueno que decir el Señor de ella. A la mayoría de las iglesias les dice algo bueno y luego ya las corrige, ¿no? Por ejemplo, a Éfeso le dice: conozco tus obras, tu arduo trabajo, que no soportas a los malos, que expones a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor, etcétera, que has dejado. Y a la iglesia de Filadelfia, por otro lado, simplemente la exalta, le dice que aunque se considere con poca fuerza, hay una puerta abierta para ella. Pero a esta iglesia de la Odisea, el Señor va con la espada desenvainada desde el inicio. Y luego va con una reprimenda. La Odisea, yo le llamé, ya ves que a cada una les puse un subtítulo. La Odisea le puse la iglesia tibia. Y viene uno de los versículos más conocidos en la palabra o en Apocalipsis sobre todo, cuando le dice: ¿sabes qué? No eres ni frío ni caliente, eres tibio, por tanto te vomitaré de mi boca. Ahora, nada más para centrarnos en contexto, esta iglesia, como todas las demás, están en la provincia de Asia Menor. Esta iglesia fue fundada por Antíoco II, que es antepasado de Antíoco IV Epifanes, pero no es el mismo. Este es Antíoco II. Y funda esta ciudad y le pone el nombre de la ciudad Laodicea en honor de su esposa. Su esposa se llamaba Laodice. Y Laodice y Laodicea significan juicio. Es lo que significa el nombre de Laodicea, juicio. Particularmente vemos esta característica una vez más, donde el nombre de la ciudad de alguna manera influye en... Ay, Jesús, no sabía que tenía imágenes ya. Esas no las preparé yo, las preparó Héctorito. Denle un aplauso.
Lo vi por la ventana, dije, esa no es la imagen de la reunión que está pasando. Ok. Y entonces vemos cómo el nombre de la ciudad se propicia una vez más al mensaje. El mensaje de Jesús a la Odisea es un mensaje de juicio, es un mensaje fuerte, es una reprimenda, pero me estoy adelantando un poquito. Pero ahorita vimos que en las últimas porciones dice, yo corrijo a quien amo. O sea, este juicio y los juicios de Dios no son, ¿cómo explicarlo? Están basados en el amor de Dios. Cuando Dios enjuicia a las naciones, que el libro de Apocalipsis precisamente es un libro de juicios, vamos a ver 7 tandas de juicios, 3 tandas de 7 cosas, 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas, y en muchas de ellas hay juicios muy explícitos. La reacción de la gente, la reacción de la humanidad es, ¿por qué nos odias? ¿Por qué nos estás enjuiciando? Y tenemos que entender que los juicios de Dios parten de 2 principios. Número 1, de su santidad. Él tiene que enjuiciar la maldad. Él tiene que señalar lo que está mal y castigarlo, porque si no, no sería Dios. Me explico, sería como estos maestros que reprobaste claramente la clase, pero para no estar batallando contigo, te pasan al otro grado y que el otro profe se haga bolas, ¿verdad? Estos maestros que le decimos barcos, porque pues nada más sirven para que pases de un lugar a otro, ¿verdad? Dios no es un maestro barco, Dios es un Dios santo. Entonces lo primero que Él tiene que hacer es que, aunque retarda su juicio es necesario, porque Él tiene que evidenciar y tratar el asunto de la maldad. Escucha esto con temor y temblor. Las áreas en las que tú estás actuando mal delante del Señor y aún no te ha corregido, no significa que lo está pasando por alto. Significa que te está dando tiempo para que te arrepientas. Pero va a llegar un día, si no nos arrepentimos, tarde o temprano, donde va a tratar con nosotros. Lo más tarde que puede pasar es el día del juicio, el día que estemos delante de Él. Es lo más tarde que va a ocurrir. La mayoría de nosotros lo vamos a ver en vida, un trato, una disciplina, una comunión con Él. Y si en vida no lo llegásemos a ver, lo vamos a ver el día del juicio. David, en una reflexión, en uno de sus salmos, dice, casi tropiezo y casi mi pie se resbala cuando consideré que los impíos les iba bien, que se olvidaban del Señor, ¿verdad? Pero les iba bien, dice, hasta que me acordé el fin de ellos. Estando yo en la presencia del Señor, me acordé el fin de ellos. Entonces, la maldad y la impiedad, según Romanos capítulo 1, siempre va a tener una manifestación de la ira de Dios. Siempre va a tratar con la maldad y con la injusticia en algún momento. Pero número 2, a través del juicio, Dios llama al arrepentimiento también. Muchas veces los juicios de Dios son una forma de llamar al arrepentimiento a la misma persona que está viviendo el juicio, y si para ella ya es tarde porque ya pasó el tiempo donde Dios lo permitió y trató con ella, es un llamado al arrepentimiento a los que están alrededor. Mi pastor tiene una frase que dice: cuando veas a tu vecino que las barbas cortar, pon las tuyas a remojar, ¿verdad? Cuando ves que Dios empieza a traer juicios sobre situaciones alrededor de nosotros, es un llamado también para decir, oye, tengo que ponerme las pilas, tengo que ponerme bien. Entonces la Odisea significa juicio. La ciudad era una ciudad muy próspera. En el año 133 antes de Cristo fue cuando cayó bajo el Imperio Romano. También fue destruida, y también por el mismo terremoto que las otras, y también fue reconstruida, y fue uno de los centros comerciales más importantes de su época. Esta ciudad
era una ciudad demasiado próspera, era como Nueva York el día de hoy, en el sentido de que la bolsa y todo el comercio del mundo de ese tiempo estaba muy sustentado en lo que pasaba en la Odisea. La Odisea tenía una producción de lana negra y tenía una producción de una medicina, tenía una escuela de medicina, y se habían desarrollado, entre muchas otras cosas, el colirio, que es un tipo de pomada o de medicina para los ojos, que servía para diversas afecciones como irritación, enrojecimiento y dolor. Y esta combinación del comercio de telas, del comercio, digamos, bancario, comercial que había, y de la prosperidad en cuanto a los temas médicos, siendo sobresaliente el colirio, trajo una bendición económica a la ciudad. La ciudad tenía un acueducto, ¿verdad?, que era un avance tecnológico para esa época, tecnológico y arquitectónico, un acueducto que traía aguas calientes, aguas termales de un lugar relativamente cercano. En este lugar se daba mucho lo que eran los baños romanos, los teatros, los estadios y los gimnasios. O sea, era una ciudad moderna, si la quieres ver. ¿Mande? Era muy nice. Era como un club campestre hecho ciudad. Imagínate. Tenía teatros, tenía las mejores exposiciones de cultura de su entonces. Había una cultura al deporte. Acuérdate que para este tiempo los dioses que gobernaban la cultura de la gente eran los dioses griegos, y ya estaban las competencias de los Juegos Olímpicos, que posteriormente se iban a volver las Olimpiadas. De hecho, en muchas de las cartas de Pablo, donde él hace alusión del atletismo, es porque había una cultura del deporte, había una cultura a la belleza femenina y había una cultura a la belleza masculina en cuanto al deporte, en cuanto a la producción de ¿cómo se llama? De cuerpo. No me acuerdo cuál fue el filósofo griego, creo que fue Platón, puedo estarte agarrando monte, pero uno de los importantes dijo una frase como que no hay algo más hermoso que el ser humano llevando su cuerpo al límite de sus capacidades, ¿verdad? Había toda una cultura de exaltación, y dentro de las cosas particulares estaban los baños romanos. ¿Qué eran los baños romanos? Pues eran como albercas termales comunitarias donde la gente llegaba a relajarse. Los que tenían acceso normalmente a este lugar pues eran los políticos, eran los ricos de la ciudad. Llegaban y eran lugares donde había mucha parafernalia. El baño en sí no creas que era un cualquier cuartillo, no, estaban los pisos de mármol, estatuas de oro, estatuas finas, obras de arte, pinturas en las paredes. Era toda una opulencia. Y en particular para este uso, llegaban estas aguas termales que traían a través de su acueducto. Entonces, vemos todo esto. El fundador de esta iglesia históricamente se le atribuye a Epafras, que es un colaborador de Pablo que se menciona mucho en el libro de Colosenses. No, de la iglesia, ya de la parte de la iglesia de la Odisea. Todo lo que te hablé ahorita es la Odisea como ciudad. En esa ciudad, con todo y todo, llegó el Evangelio. Y cuando llegó el Evangelio, se cree históricamente que llegó por mano de Epafras. Epafras es un colaborador activo de Pablo, que se menciona mucho en el libro de Colosenses. Entonces se dice que él llevó el Evangelio a esta ciudad y se plantó esta iglesia, y esta iglesia se convirtió
en una iglesia, vuelvo a lo mismo, sobresaliente en su época, tan sobresaliente que está mencionada en esta carta de Apocalipsis. ¿Qué cosas más interesantes aquí? Es una iglesia que creció y se fundó bien, pero que rápidamente, porque acuérdate que Apocalipsis está en el año ¿qué? ¿Quién se acuerda en qué año está? Entre el 85 y 90 después de Cristo, es decir, se fundó, pero rápidamente se corrompió, rápidamente también fue invadida. Y algunos estudiosos nombran la iglesia de Laodicea como la iglesia modelo de hoy en día, la iglesia norma, la iglesia común en la cultura occidental. Iglesias que se fundan, se forman en ciudades muy opulentes, en regiones con mucha bendición, donde muchas veces esta bendición, lejos de ser lo que debería de ser, que es un apoyo para que el evangelio prospere y sea llevado, muchas veces la gente con una mala motivación y mal corazón hacia las cosas económicas cae víctima y se enfría de su pasión por Dios, y esta es la iglesia que podemos ver como un modelo de este fracaso. Así que ya regresando de nuevo a la palabra, vamos a ir describiéndola poco a poco. Todo esto era el contexto cultural, pero nos va a ayudar a entender muchas cosas. Número uno, Jesús se presenta como el amén. ¿Qué significa amén? Así sea. Cuando decimos amén en la reunión, lo que estamos diciendo es así sea. O sea, lo que el predicador dijo, lo que está compartiendo, que así sea, afirmándolo. ¿Sí? Por eso hay que saber cuándo decir amén. ¿Sí? Dijo un pastor en un lugar, es que el diablo anda suelto, amén, gritó una hermana, ¿verdad? No, hermanita, ahí no se grita amén, ¿verdad? Se dice amén cuando hay algo que afirmar, no así en automático, ¿verdad? Teníamos un amigo que estábamos en el instituto y se estaba quedando dormido, ¿verdad? Y le dimos el codazo y lo primero que hizo fue amén, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Así se levantó en automático, ni siquiera estaba diciendo nada el profe, era un tiempo de silencio y todos así como que qué onda con este cuate, ¿verdad? Pero bueno, que no te pase a ti que te codean y gritas un amén cuando no debes. Cuando hablamos de que Jesús es el amén, porque en otra parte de la palabra dice, todas las promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Jesús es el así sea de Dios. Jesús es el cumplimiento y es por medio de quien se afirman y se materializan todo lo que Dios ha prometido. ¿Ok? Él es esta afirmación, es esta firmeza, ¿verdad? De seguridad. Cuando dice que en Él todas las promesas son sí y amén, lo que está queriendo remarcar el autor es que no debemos de dudar de las promesas de Dios, porque el sello mismo de que sus promesas son verdaderas es el hecho de que haya venido Cristo, haya muerto por nosotros, haya resucitado y esté próximo a venir. Amén. Romanos lo dice de otra forma cuando dice, pues si Dios no escatimó, ¿verdad? Y nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las demás cosas? Así que Él se está presentando. Voy a dejar que pase las tortillas de nixtamal. A las 7:40 todavía andan ofreciendo tortillas, esos son trabajadores. A solo 10 pesitos. ¿13 ya? No me quedé en otro precio. Ok, cuando él dice el amén, acuérdate que Jesús usa
términos para referirse a él mismo que de alguna manera tienen que ver con el estado de la iglesia. Esta iglesia en particular era una iglesia que no había sido firme en su fe. Y Jesús se presenta como una firmeza y después como el testigo fiel y verdadero, donde volvemos a ver que es una iglesia que se ha comprometido sus principios con el mundo. El apóstol Juan en sus cartas, en una de sus 3 cartas, dice: hijitos, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Eso es un llamado a la iglesia. La iglesia no puede amar las cosas de este mundo. Las cosas que el mundo ama, las cosas que el mundo exalta, las cosas que el mundo enaltece, no son cosas que la iglesia tenga que enaltecer, amar y buscar. Me gusta mucho cómo lo dice Marcos Brunet. Marcos Brunet dice: ¿qué te hace pensar que Dios va a bendecir a la iglesia con un sistema, él usa esta palabra para el mundo, con un sistema babilónico que él está comprometido a destruir? ¿Qué pasó? ¿Qué nos hace pensar que Dios va a bendecir a la iglesia con aquellas cosas que pertenecen a un sistema babilónico o mundano que Él está comprometido con destruir? Porque Dios va a destruir el mundo y todo lo que el mundo ama. Eso nos tiene que quedar claros. Cuando la iglesia pierde el enfoque y empieza a ser guiada por los afectos de este mundo, está agarrando, como dice mi pastor, monte, literalmente. Y el problema de hoy en día es que la iglesia de Occidente es una iglesia que basa su éxito en la cantidad de personas, en la calidad del auditorio, en la calidad económica. Incluso hay predicaciones, el evangelio de la prosperidad llega a un punto de decir que si tú estás en una escasez, posiblemente estás en pecado o en maldición o algo hiciste mal, ¿verdad? Cuando la palabra dice: en el mundo tendrán aflicción. Entonces, hay esta desproporción donde volvemos a lo mismo, es una exageración y una polarización de un principio donde, si bien Dios quiere bendecirnos y Dios quiere que estemos en todo bendecidos y todas nuestras necesidades aún suplidas para bendecir a otros, nunca será el dinero algo que Dios esté comprometido a darnos, porque Él lo que quiere es suplir nuestras necesidades, no suplir nuestros deseos carnales. Nuestros deseos mundanos, Dios no está comprometido a suplirlos. ¿Ok? Y esta iglesia, de alguna manera, había resbalado y le dice: yo conozco tus obras. Normalmente cuando Jesús decía eso en las otras cartas, las elogiaba, y aquí le dice: conozco que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, o como dice la Nueva Biblia de las Américas, así puesto que eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué crees que Jesús prefiere aún la frialdad a la tibieza? Dios es un Dios de definición. Esa palabra que dijo Alejandra me gusta mucho. Tienes que estar definido. ¿Qué fue lo que dijo Elías al pueblo de Israel en el Monte Carmelo cuando está retando a los profetas de Baal y de Acera? Les dice al pueblo de Israel: a ver, pueblo, si Jehová es Dios, síganlo. Y hasta ahí todo normal. Y luego se avienta algo que casi ningún predicador predicaríamos: y si para ustedes Baal es Dios, sigan a Baal.
pero ya no estén claudicando, dice, entre dos pensamientos. No estén con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo, con un ojo al gato y con otro al garabato. No. Céntrense o comprométanse con Dios y métanse bien con Dios, o de plano deprábate totalmente. ¿Sí? Ahora sí que, como dice el viejo y conocido refrán, enlódate que hay lodo, o sea, atáscate. Es lo que estaba diciendo Elías. Y Elías estaba hablando como profeta de parte de Dios. O sea, ese es el corazón de Dios. O eres frío o eres caliente. O eres santo o eres un pecador. O estás conmigo o estás en mi contra. Jesús también dijo, el que no es conmigo es contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Enemigo de Dios. Y Santiago dice, oh almas adúlteras, que no entienden que siendo amigos del mundo son enemigos de Dios. Y usa esa palabra, adulterio, o sea, no estar definido. Y mismo Santiago al principio de la carta habla del hombre de doble ánimo, que es inconstante. Y esa es una característica de muchos cristianos el día de hoy. El cristianismo muchas veces es un cristianismo inconstante. Estaba viendo yo un podcast y dice, hay mucha gente que toma la iglesia y toma el mensaje del evangelio como si fuera droga, como un drogadicto su droga, que va a la iglesia un domingo, recibe su dosis de presencia, recibe su dosis de adoración, de estar en comunión, de escuchar un mensaje que le toque el corazón, que lo anima, ¿verdad? O que en todo caso lo reta, pero luego se va y pasa 4 o 5 semanas en el mundo, mundanizándose, buscando todo menos a Dios, y cuando ya se siente otra vez muy mal, va a la iglesia para que otra vez le vuelvan a dar su inyeccioncita, medio me lo mejoren y otra vez para afuera. Y esa persona, cuando llegue el final de los tiempos, no va a estar escrita en el libro de la vida. ¿Por qué? No lo digo yo y no es por mi juicio y no es porque yo ponga la salvación, pero es evidente que esa persona no ha nacido de nuevo. Esa persona está viendo los beneficios de la iglesia. Sí, tengo amigos que me han dicho, es que yo quiero ir a la iglesia. Fíjate el corazón, es un corazón hasta cierto punto loable, pero totalmente equivocado. Me dijo un amigo una vez, es que yo voy a empezar a ir de nuevo, porque ya había ido y se había apartado. Dice, pero voy a empezar a ir de nuevo a la iglesia porque quiero que mis hijas crezcan cerca de Cristo. Yo dije, órale, qué padre que pienses en tus hijas, pero esa no debe ser la razón de ti ir a la iglesia. Tú tienes que ir a la iglesia porque tú necesitas a Cristo. Si tú estás yendo a la iglesia nada más para que tus hijas estén, entonces tu vida es una mentira. ¿Sí me explico? O sea, tú estás yendo nada más para que ellas reciban el mensaje del evangelio, pero tú para nada estás expuesto o deseoso de tener un encuentro con el Señor. Y claro que quieres que tus hijas crezcan en el evangelio, porque eso te garantiza que van a ser hijas obedientes, que van a honrar a sus padres, que van a posiblemente echarle ganas a la escuela si crecen con un sistema moral, y mejor aún si ellas realmente tienen un encuentro con Cristo, pues te garantiza que va a ser una vida no con todo de rosa, pero que va a ser una mujer que vale la pena, o un hombre en caso de que sea un hijo. Pero eso no es lo que quiere Cristo. Cristo te quiere alcanzar a ti y también a tus hijos, pero quiere tratar con tu corazón. Cuando habla de ser frío y caliente, es esto, es defínete de una vez. Dice la palabra que conforme se acerca el fin del tiempo, dice el profeta, el que peca, peque más, y el que es santo, santifíquese más. Pero la tibieza es un problema. Cuando tú estás totalmente frío, tú sabes perfectamente la ausencia de Dios en tu vida,
Y aunque todavía tal vez no empieces a caminar hacia ello, al menos estás consciente de tu necesidad de Dios. Cuando estás frío, ¿sí? Cuando estás totalmente en el hoyo, sabes que estás mal. Pero el problema de la tibieza es que crees que estás bien estando mal. Por tanto, no hay en ti un deseo por realmente cambiar, porque a tu pensamiento estás lo suficientemente bien. Por eso Jesús dice, ojalá fueras frío, porque si fueras frío, habría más oportunidad para ti. ¿Quiénes eran los que se convertían en el tiempo de la predicación de Cristo principalmente? Los más viles, los pecadores, las prostitutas, los cobradores de impuestos. ¿Quiénes eran los que le oponían a Jesús? El religioso, el que tibio, el que hacía las obras, pero su corazón no estaba con Dios. Aquel que diezmaba todo, y Jesús le dice, es que diezmas todo, o sea, haces todo bien, cumples la ley. Tan cumples la ley que les dice a sus discípulos, si su cumplimiento de la ley no es como la de los fariseos, ¿sí? O sea, que el fariseo sí estaba cumpliendo la ley, pero el problema es que no estaba su corazón con el Señor, y que la ley nunca nos alcanza. La ley fue dada para que viéramos nuestra necesidad de Dios. Sin embargo, ¿qué tenían los fariseos y qué tiene el tibio y qué tenía la iglesia en la Odisea? Tenían algo que yo le llamo autosuficiencia. Es decir, no necesito a Dios. Yo estoy bien. Y aquí Jesús les dice eso. Le dice, tú dices que eres rico, que te has enriquecido y que de nada tienes necesidad. Ese era el pensamiento de la iglesia de la Odisea. No necesito nada. Pero no es ese no necesito nada de agradecido por lo que tengo, sino es el no necesito nada de creo que lo tengo todo. Es ese mensaje el preocupante. Una cosa es decir, si te tengo a ti, no necesito nada, Jesús. Eso está bien. Pero el otro es, estoy tan bien que no necesito nada. Casi casi no lo dices, pero casi casi ni a Dios. Estoy en todo, estoy satisfecho. No es ese pobre en espíritu del que hemos hablado últimamente cuando se tocan estos temas, y el de los que hablan la bienaventuranza, aquel que se sabe contrito y humilde en espíritu y viene quebrantado a Dios. No, es este autosuficiente que es como este ejemplo que puso Jesús de dos hombres que estaban orando, y uno le decía, Señor, qué bueno. El primero le decía, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Y estaba al lado otro hombre aparentemente justo, que le decía, Señor, gracias a ti, que no soy como que es un pecador. Dice, ¿quién de los dos creen que salió justificado? Pues la respuesta es aquel que se reconoció pecador, aquel que sabe su fragilidad, aquel que es frío, pero está buscando que Dios lo cambie a caliente. Y pues el caliente no tenemos problema con ese. El caliente habla de fervor, habla de entrega, habla de pasión, habla de un creyente como los que debe de haber y los que espera Jesús. Jesús no espera creyentes tibios, creyentes pasivos, creyentes pasguatos, dijo un amigo. Espera creyentes en fuego, ardientes, definidos, decididos. Eso es lo que quiere Jesús. Y en esta persona que es decidida y atrabancada, y muchas veces hay cosas que corregir, pero qué difícil es tratar con un corazón tibio para corregir en vez de un corazón caliente. Me imagino a Apolos. La Biblia me habla de un hombre llamado Apolos en el libro de Hechos, que era un hombre apasionado en su predicación, era un predicador.
Y era un predicador de esos de fuego, ¿verdad? Apasionado, con palabras convincentes, con una forma de exponer que tocaba a las personas, pero que doctrinalmente no andaba tan bien. Pero tenía un corazón encendido y un corazón para Dios, de tal manera que cuando lo corrigen Aquila y Priscila, él recibe la corrección. ¿Por qué? Porque la pasión, si bien no es todo en la vida cristiana, sí ayuda mucho. Y hoy hay un pleito en un sector de la iglesia contra la pasión, contra la expresión fervorosa, contra el deseo ferviente, ¿verdad? Obviamente no somos personas llevadas por nuestros ánimo nada más y por nuestras emociones, pero Dios no está peleado con tus emociones. Dios te dio tus emociones y te dio tus emociones para que vayan dirigidas al Señor. Chuy, pongan atención acá, luego leen, por favor. Así que es tan fuerte esto también. Ahora, hay un contexto aquí bien interesante. ¿Por qué Jesús dice, te vomitaré de mi boca? ¿Qué es lo que le causa a uno el vómito? Dos cosas: o algo que te da asco, o algo que está echado a perder, algo que daña, ¿sí? A veces no es que te dé asco algo, sino que traes un malestar. Esta iglesia le estaba causando salud, un malestar al Señor, pero la traducción más original dice, estoy por vomitarte de mi boca. Ese estoy por vomitarte de mi boca habla de lo que te comencé diciendo. Aún estás a tiempo de que no te vomite. ¿Sí me entiendes? Todavía no llegas al punto donde te voy a vomitar. Ya andas por ahí porque eres tibio, pero aún te puedes arrepentir. Este mensaje todavía termina Jesús diciéndole, arrepiéntete, ponte las pilas. No es un desecharlos, es un llamarlos al arrepentimiento. El creyente tibio no tiene que ser rechazado por el creyente en fuego. Tiene que ser invitado al arrepentimiento. Porque a veces somos bien religiosos también. No, yo ando bien, no me voy a juntar con los tibios, no me merecen. No me vaya a ensuciar yo. Cuando dice el Señor, no, métete donde están los tibios, no te hagas tú a ellos, pero sí confróntalos, sí llámalos. Juan el Bautista era una bola de fuego que le estaba predicando a una generación de tibios y les estaba hablando el evangelio como era. Arrepiéntanse, bola de víboras. Qué bonita predicación. Yo a ustedes les digo, mis amados, imagínate que les digo, a ver, víboras, abran sus Biblias, ¿verdad? Pues eso es lo que les decía Juan el Bautista, ¿verdad? A su congregación, que era gente que venía al desierto. Qué increíble el mensaje del evangelio cuando lo predicas como es. No tienes que ir tú, ellos vienen. O sea, quiero que me entiendas. No estoy hablando de que no lleves el evangelio, pero no tienes que andar haciendo tú tu promoción como muchos predicadores de hoy, andar haciendo giras y yendo a lugares para estafar a la gente. No. Juan el Bautista predicaba en el desierto un mensaje fuerte y verdadero, y la gente, aunque iba a ser ofendida, iba a escuchar ese mensaje, porque la gente quiere lo verdadero. En el fondo la gente quiere la verdad. El que no quiere la verdad es aquel que tiene esta hambre por comezón de oír, y el falso maestro es un mismo juicio para ellos. Pero hay creyentes que anhelan la verdad. Yo quiero que tú y yo seamos de los que, aunque nos toque que nos digan víboras, anhelemos la verdad, que seamos confrontados, que nos duela el mensaje, que nos diga lo que estamos mal. Ahora, hay otra característica. Esta ciudad tenía, como te comencé diciendo, un acueducto, y este acueducto tenía una particularidad.
que traía agua, ¿qué te dije? Caliente. Cuando el agua que venía por este acueducto, había ciertas filtraciones, había otro acueducto que iba de la Odisea hacia afuera y uno que venía de afuera hacia adentro. El que venía de afuera hacia adentro traía agua caliente, pero el que venía de adentro hacia afuera, ¿qué crees que llevaba? Desechos. Y esos desechos era agua fría. Así que cuando el agua caliente no llegaba caliente, sino que llegaba tibia, significaba que en alguna parte de ese trayecto se mezcló todos los desechos con el agua limpia. Por eso Jesús habla de un vómito. Porque imagínate tú alimentarte con agua de desechos, ¿qué pasa? Te enfermas. ¿Sí? Yo una vez me enfermé muy fuerte, muy, muy fuerte. No le deseo eso ni a los que le van a la América. Sí, nada más para que te des cuenta. Me dio, no me acuerdo, ahorita se me fue el nombre, pero es un itis, ¿verdad? Gastroenteritis me dio. ¿Y sabes por qué me dio la gastroenteritis? No te voy a decir dónde para que si vas a ese lugar no huyas. Pero básicamente me dijo el doctor, entre lo que usted comió en algún momento, comió heces de ratón. ¿Sí? Y eso pasa por dos cosas. Puede que el ratón andaba por ahí donde tienen los guisos y ahí hizo sus gracias, o bien el ratón que está en constante con sus desechos, fue y tocó, fue y probó un alimento y lo ensució. Pero era un malestar que neta yo duré malo como, ¿qué te diré? Sin exagerar, casi el mes. ¿Verdad? Me daban unas diarreas increíbles y unos retortijones, y iba al doctor y me daban medicamento y se me quitaba, pero cualquier otra cosita que volvía a comer, otra vez, ¿verdad? Y otra vez, y así anduve casi el mes, hasta que un doctor dijo, a ver, me mandó a hacer estudios, todos los demás eran al tanteo, ya me mandó a hacer estudios y todo, y me dijo, no, trae esto, ya me medicó lo que tenía que hacer, las dosis que tenía que hacer, y se acabó. Pero parte de esta enfermedad que yo tenía incluía el vómito. Así que cuando Jesús está hablando de la tibieza, la ciudad de la Odisea, la iglesia de la Odisea, entendía que hablaba de una vida pura, pero mezclada con cochinada. ¿Sí? La tibieza no es una actitud pasiva, porque a veces le decimos tibios a los que adoran en voz baja. No, la forma en la que adoramos no demuestra nuestra tibieza. Hay gente que adora, su forma de adoración es más reservada. Yo soy muy panchero, ¿verdad? Yo soy muy exagerado en todo lo que hago. Siempre he sido apasionado y obviamente tiendo a gritar, pero eso no significa que una persona que esté meditando y está tibio. No, tibieza habla de nuestra vida. Tibieza habla de nuestro compromiso con el Señor y no solo de expresiones físicas. Ahora, también hay gente que es bien efusiva para todo, menos para con Dios. Ahí sí yo digo, pues a lo mejor si es medio tibión, algo anda mal ahí, pero son otros asuntos. Entonces, a esta iglesia le dice, te vomitaré de mi boca, y le dice, ¿por qué? Porque dice, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Esta iglesia se creía la última Coca-Cola del desierto. Yo traigo todo, yo no necesito nada. ¿Sí? Pero cuando Jesús ve esta iglesia, ¿cómo la ve? Y le dice, ¿no sabes que eres un miserable, pobre, ciego y desnudo, desventurado? Dice, creo la Reina Valera, la Nueva Biblia de las Américas le dice, digno de lástima. Qué fuerte declaración. O sea, Jesús le está diciendo, mira, yo te veo, y en vez de verte como una iglesia rica, como una iglesia próspera, como una iglesia en fuego, tu cristianismo
Una, me da asco, porque te voy a vomitar. Y dos, me das lástima. ¿Sí? Que Dios te diga eso ha de estar gacho. Que te lo diga alguien más duele, pero que te lo diga Jesús, ¿verdad? Ahora, Jesús se los está diciendo con amor. Jesús no se los está diciendo para destruir su autoestima, ¿verdad? Para pisotearlos, no. Jesús les está queriendo dar una de las últimas fuertes cachetadas, como diciendo, reacciona. Por favor, haz caso. Te aconsejo, en el original no es te aconsejo, es necesitas hacer esto. ¿Ok? Porque el te aconsejo tú y yo lo entendemos como, pues si quiero. No es si quieres. Esto es una necesidad lo que viene, le dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico. O sea, tú crees que eres rico, pero tu riqueza son las riquezas del mundo. Y no eres rico, eres un desgraciado, digno de lástima y pobre. Si quieres ponerte las pilas, ven a mí y cómprame a mí el verdadero oro, las cosas verdaderamente de valor. Ahora, lo que más me encanta es lo que dice en Isaías, cuando habla de comprarle cosas al Señor. Dice, vengan y compren. ¿Sí saben ese versículo? No me sé la cita. Vengan y compren sin dinero. O sea, la gracia. Cuando Jesús dice, ven y cómprame a mí, no está diciendo, ahora bola de cristianos diezmen bien. No está diciendo que diezmes, porque un pastor lo usó para pedir el diezmo. Está diciendo, acércate y en la gracia, gratuitamente, cómprame a mí lo que se necesita. Vengan y compren sin dinero, vengan y enriquezcanse con mi riqueza que es gratuita, pero que lo único que necesitas es intercambiarla por medio de la fe, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que vistas. ¿Por qué? Porque estaba desnudo. Dice, ponte las obras de justicia, vístete. Cuando la palabra habla de vestirnos con vestiduras blancas, número 1, habla de santidad, pero número 2, habla de una nueva naturaleza. Efesios dice, despójense de las vestiduras del viejo hombre y vístanse conforme al nuevo, creado según Cristo. Así que habla de este cambio de naturaleza y habla de que nuestra desnudez, nuestra vergüenza, que viene siendo el pecado, sea cubierta no por nuestras propias obras, sino por vestiduras otorgadas por medio de Cristo. Así que lo que básicamente les estaba diciendo se resume al inicio cuando les dice, tú crees que no tienes necesidad de nada, pero mira, me necesitas. Me necesitas para tener verdadera riqueza, me necesitas para estar bien vestido, y todavía les da el golpe de gracia. Y cómprame colirio, el que tú vendes, el que tú haces, lo que según tú es tu fuerza. No es nada, mijo, ven y cómpramelo a mí para que puedas ungir tus ojos y puedas ver correctamente. Aquí se puedas ver. Básicamente lo que necesitaban era un cambio de forma de ver las cosas. Necesitaban una cosmovisión bíblica, tener una cosmovisión mundana. Veían lo que el mundo ve, apreciaban lo que el mundo aprecia, amaban lo que el mundo ama. Y Jesús le dice, necesitas colirio para que unjas tus ojos y veas básicamente como yo veo. Cuando el apóstol Pablo se convierte y mandan a Ananías para que ore por él, cuando ora por él dice que caen escamas de sus ojos. Lo dejó ciego el Señor 2-3 días ahí en lo que fue Ananías, y cuando ora por él caen escamas de sus ojos, y ahí habla metafóricamente, simbólicamente, nos habla de que Pablo iba a ver el mundo de una manera distinta a la que la venía viendo anteriormente, y ahora lo iba a ver a través de los ojos de Cristo.
Y eso es lo que necesitamos nosotros, ver a través de los ojos de la palabra. Lo que la palabra dice malo, es malo, aunque todo el mundo lo haga, aunque todo el mundo lo apruebe, aunque así sea la sociedad de ahora, aunque cristianos mismos lo hagan. Si la Biblia dice que está mal, está mal. Y al revés, si la Biblia dice que está bien, aunque la gente piense que es algo marihuano, aunque la gente piense que es algo de otra época, que es algo viejo, que es intolerante, que es retrógrada, qué sé yo, muy conservador, es lo que así debe de ser. Si la Biblia dice blanco, es blanco. Si la Biblia dice negro, es negro. Y si la Biblia dice salta, tú dices qué tan alto. ¿Verdad? Yo reprendo y disciplino a los que amo. Básicamente le estaba diciendo Laodicea, los amo. Los amo. Porque lo más fácil para Jesús hubiera sido ni decirles nada y nada más mandarle un trueno y matarlos a todos. ¿Sí? Yo siempre he dicho eso, qué bueno que Jesús no es como yo, porque si fuera como yo ya hubiera acabado con cielos abiertos vamos a cumplir 12, hace 11 y medio. ¿Sí me entiendes? A las 3-4 semanas hubiera destruido todo. Pero Dios es tardo para la ira y pronto en la misericordia. Ojo, no es ausente de ira, es tardo. Aprovecha eso. Y le está diciendo, yo los amo, reprendo y disciplino a los que amo. Hebreos dice que Dios disciplina a todos los que tiene por hijos. Y si no nos disciplinara, vendríamos a ser bastardos. Así que si Dios te ha disciplinado en alguna parte de tu vida o te está llamando a disciplina, dale gracias que te considera hijo, porque si no fuera su hijo, no tendría ni que hacer nada contigo, ¿sí? No tendría tratos contigo. Estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Dónde está Jesús según este versículo? A la puerta. Ahora, las puertas de este tiempo tenían una característica, y es que mayormente no tenían cerradura por la parte de afuera. ¿Sí? El dueño de la casa tenía una cerradura que la embonaba para entrar y luego la quitaba, y se abrían mayormente por dentro. Por eso el amado en Cantares está tocándole la puerta a la amada y le dice, ábreme la puerta, quiero entrar a estar contigo, ¿verdad? Uno diría, pues que se meta, pues, ¿cuál es la bronca, verdad? Pero no. Y aquí Jesús lo habla de varias formas. Número uno, Él cede la iniciativa de la comunión a nosotros. ¿Ok? Él no está invadiendo, Él está diciendo, yo estoy a la puerta, eso significa, yo quiero entrar. ¿Sí? Yo estoy aquí. Ábreme, y si me abre alguien, entraré a Él, cenaré con Él, y Él conmigo. Eso de cenaré habla de relación y habla de intimidad. ¿Sí? El invitar a alguien a cenar no es nada más, en la cultura sobre todo de Israel, de meter a alguien a tu casa, habla de un tiempo donde quieres pasar intimidad con alguien. Así que Jesús está diciendo, el que abra la puerta de la intimidad, yo voy a entrar. O sea, no me tienes que rogar, ven Jesús. ¿Cuántas veces oramos como pensando que tenemos que convencer a Dios de venir a pasar tiempo con nosotros? Él dice, yo estoy ahí, yo ya estoy ahí, pero te cedo la iniciativa de que tú abras. Yo soy el Señor, yo me puedo meter a la fuerza si quisiera, puedo derrumbar la puerta, no necesito que la abras, pero te estoy cediendo la iniciativa, iglesia. ¿Ok? Es esta parte del libre albedrío donde Él dice, arrepiéntete, o sea, yo estoy aquí, yo quiero estar contigo, ponte las pilas.
Pero número 2, este versículo, di conmigo, no es para inconversos. No tienes idea de cuántas veces he escuchado ese versículo en campañas de evangelismo. No hay nada más fuera de contexto que eso. ¿Sí? Este versículo no es para el no creyente. No le digas a un no creyente, aquí está la puerta y llama, ¿verdad? No aplica para él en ese sentido. Claro que Jesús quiere que el no creyente se convierta, pero es como la parábola del hijo pródigo también. La parábola del hijo pródigo es para creyentes, no es para inconversos, porque ya es hijo. El no creyente no es hijo. ¿Sí me entiendes esa parte? Así que este es un llamado a una iglesia que se ha apartado, que se ha puesto en tibieza, que no está en comunión con el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué te puedo decir que no está en comunión con el Señor? Porque es imposible, grábate esto, es imposible que estés en una buena comunión con el Señor y vivas en tibieza. No puedes tener las dos cosas. ¿Sí? No puedes hacer las dos cosas. O estás en tibieza o estás en comunión con el Señor. Si estás verdaderamente en comunión, esa comunión no te va a dejar estar en tibieza. La puedes regar, pero no te va a dejar ahí. Vas a ir corriendo a la gracia. Vas a ir llorando, luego, perdóname Señor, la acabo de regar. ¿Sí? Eres ese que la riega y te sientes tan miserable y dices, ¿para qué la regué? Voy con el Señor, déjame, me arrepiento, déjame, me pongo a cuentas. El que vive en tibieza es aquel que se ha alejado de la comunión y dice, pues igual y como ni estoy tan cerca ahorita, pues la sigo regando y luego ya me arrepiento y me le echo ganas. No, mi amado, arrepiéntete ya. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amado, ojalá nunca, ¿qué? Ojalá este mensaje nunca se aplique a nuestras vidas. Es decir, que nunca estemos tibios. Pero si tú reconoces que hay áreas en tu vida donde hay tibieza o que vas en camino a la tibieza, mete el freno de mano y dale de reversa ya. ¿Sí me entiendes? Ahorita defínete por estar del lado caliente. El lado caliente es donde está la gloria de Dios, donde Él, que es fuego consumidor, nos está purificando. ¿Sí? Acuérdate que nuestra fe va a ser probada como el oro, por fuego, pero es un fuego purificador. Pobre de nosotros cuando Dios ya ni siquiera nos pase por pruebas, no quiera purificar nuestra fe y no nos quiera corregir. Significa que ya estamos del otro lado. Pero mientras nos esté llamando a corrección, respondamos en amor y sobre todo respondamos prontamente. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora.